Vamos a ver ahora con más detalle las ecuaciones y las vamos a obtener para la tensión y para la corriente. De momento nos han salido ya, si vamos a la página anterior, nos han salido ya unas ecuaciones que son estas de aquí. Fijaos que estas ecuaciones son ecuaciones diferenciales que me dan, estas ecuaciones diferenciales me permiten ya obtener el campo eléctrico y magnético, o también de otra forma sabemos que son soluciones del problema estático y tenemos las ecuaciones diferenciales de estática, es decir, la laplaciana de los campos igual a cero, para resolverlo, ¿no? Las ecuaciones para resolver los campos ya las hemos obtenido, pero claro, nos gustaría tener unas ecuaciones con tensiones y con corrientes. Y esto podemos hacerlo porque ya sabéis que hemos partido de buen principio de que queríamos unos campos que nos permitieran obtener tensiones y corrientes, y por esto hemos dicho que las componentes longitudinales de los campos tenían que ser cero, ¿no? Entonces aquí pues vamos, aquí estamos un poco, bueno, esta página me repite un poco lo mismo que ya he dicho antes, que para poder obtener la diferencia de potencial integrando el campo eléctrico en un camino de integración de un conductor al otro, pues hemos dicho que para que esto fuera posible necesitábamos lo tenemos por aquí, todo esto lo paso rápido porque lo hemos dicho ya antes, que necesitábamos un potencial vector en la dirección z y por tanto un campo magnético en la dirección z, y por tanto las corrientes me van a quedar en z. Entonces, de esta manera podemos calcular correctamente la diferencia de potencial entre los conductores integrando el campo eléctrico de un conductor a otro. Esto es un poco de reformulación de lo que hemos dicho antes. Antes solamente pretendía justificar que sub z y h sub z valen 0, y ahora digo, como valen 0, pues podemos calcular el potencial. Entonces, para calcular el potencial, pues hacemos la integral de camino del campo eléctrico. Entonces yo la fórmula que tenía, el campo eléctrico me daba la derivada, si recordamos la fórmula que tenía, la fórmula era esta de aquí. En esta fórmula yo tenía la derivada respecto a z del campo eléctrico. Bueno, pues hago la integral de todo, y la integral de todo pues me va a dar la derivada respecto a z del potencial, ¿no? Lo que hago aquí, la integral de la fórmula que tenía me da la derivada respecto a z del potencial. Es esto de aquí. Entonces ahora no me entretengo en el desarrollo para irme directamente a las conclusiones, pero bueno, voy desarrollando todo esto. Y al final lo que me queda es que la derivada respecto a z del potencial, el potencial función de z, el potencial para una cierta coordenada z, es esto de aquí. Pero fijaos que aquí tengo la integral de línea de un conductor a otro de la componente transversal del campo magnético. Es decir, fijaos que estoy integrando de un conductor a otro la componente transversal del campo magnético. Entonces, ¿qué pasaría si yo si esta integral, como sé que todo es constante en z, pues si esto de aquí lo integro también a lo largo de z durante un metro, durante una longitud de un metro, pues claro, esta integral se me convertirá, vamos a integrar, supongamos que integramos de 0 a 1 en respecto diferencial de z. Como todo es constante en z, la integral, bueno, aquí es lo mismo, esta me sobra. Como todo es constante en z, la integral de 0 a 1 de una constante, pues me da 1. Bueno, de una constante me da la constante. Quiero decir que el integrarlo de 0 a 1 en z no me varía nada. Pero psicológicamente esta integral de 0 a 1 de la integral de a a b es la integral de superficie. Vamos a poner aquí con un poco así. Es la integral en esta superficie. ¿De qué? De h. Bueno, de mu por h, mejor dicho. De mu por h. Mu por h es b. O sea que b es campo magnético.
Entonces, claro, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo la integral de superficie de B. Y esto es el flujo magnético. Esto es el flujo magnético. Entonces sabéis que por definición de autoinductancia, pues la autoinductancia es la relación entre el flujo magnético en un circuito y la corriente. No sé qué es el flujo magnético, será la autoinductancia por la corriente. Es decir, que yo puedo definir un circuito de una corriente que va y que vuelve. Es un circuito cerrado, como si fuera una espira, porque se cierra en el infinito. O sea, imaginemos que esto llega hasta el infinito y que en el infinito la corriente conecta un conductor con el otro, ¿no? Entonces aquí tenemos la inductancia de este circuito. Pero como este circuito tiene una longitud de 1, pues claro, es la autoinductancia por unidad, bueno, estoy tachando, quería subrayar, por unidad de longitud. Entonces fijamos que aquí tenemos L, la inductancia por unidad de longitud. De tal manera que la integral que nos ha salido, que era una integral de A a B, hemos dicho que si hacemos además integramos de 0 a 1 en z, vale lo mismo, y que justamente va a ser la inductancia por unidad de longitud del circuito multiplicado por la corriente. Entonces sustituiremos esta integral en esta fórmula por esta integral de aquí, la sustituiremos por la inductancia por unidad de longitud multiplicada por la corriente. Lo hacemos. Bueno, es lo que todo esto que he explicado aquí está hecho. Lo hacemos sustituyendo la integral por inductancia por unidad de longitud por la corriente. Fijaos que la corriente, claro, aquí tenía que poner yo I de z, pero como I de z es I sub 0 por E elevado a gamma z, acordaos que todo tiene, en la única variación en z que tenemos es una variación exponencial compleja. Entonces todas las magnitudes, no solo el campo eléctrico y el campo magnético, también las tensiones y las corrientes varían en z de la forma elevado a gamma z, ¿no? Entonces resulta que la fórmula esta de la derivada de la tensión respecto de z me sale j omega L por la corriente función de z. Es una primera ecuación muy importante. Nos van a salir dos ecuaciones, pues esta va a ser la primera ecuación. Para la segunda ecuación hacemos algo parecido. Ahora queremos calcular la corriente I de z para una cierta coordenada z. Entonces hacemos lo típico de integrar en un circuito cerrado paralelo al plano XY y queremos calcular pues por ley de Ampère la corriente, ¿no? Integrando el campo magnético H queremos calcular la corriente. Esto implica que el término de Maxwell, el término de derivada temporal del flujo eléctrico me tiene que dar 0. Entonces ya os he justificado antes que esto va a dar 0 cuando el campo eléctrico sea transversal, no tenga componente Z, porque aquí la normal a la superficie donde se calcula el flujo está en Z. Entonces este producto escalar tiene que valer 0 y el campo eléctrico no puede tener componente Z, tiene que ser componente transversal. Esto lo hemos dicho ya, con lo cual me queda que la derivada respecto a Z de la corriente va a ser la integral en un circuito cerrado de la derivada respecto a Z de H. La derivada respecto a Z de H era otra de las ecuaciones que teníamos aquí. La derivada respecto a Z de H es la segunda ecuación. La tenemos el término a la derecha, derivada respecto a Z de H. Pues sustituimos la derivada respecto a Z de H por lo que hay a la izquierda, menos J omega epsilon Z por E. Lo sustituimos. Y nos da esto de aquí. Entonces aquí pues también procesamos un poco esto. A ver, todo esto de aquí es simplemente manipular las expresiones.
Y así manipulando la expresión acabamos con que la derivada respecto a z de la corriente es menos j omega elevado a menos gamma z por la integral en un circuito cerrado, en un lazo cerrado, del campo eléctrico transversal multiplicado por la normal n. Esta normal n está definida tal como sale en este dibujo. Esta normal n es la normal al circuito. O sea que aquí vendría, la n vendría así. Es la normal al circuito, ¿vale? Vendría así. Perdón, ¿Sí? una pregunta. El año pasado en el electromagnetismo, la ley de Ampère no era para la corriente tal cual, en vez de su derivada. Sí, lo que pasa es que aquí estamos haciéndolo con la derivada de todo. Es decir, fíjate que yo estoy derivando toda la ley de Ampère. Es decir, la Ah, corriente sí, es sí, vale, igual vale, vale, a vale. la integral, ¿vale? Pero Vale, la vale. derivada la tengo en los dos términos igual, a los dos lados de la igualdad. Ok, vale, vale. Gracias. Bueno, pues entonces, lo que estábamos diciendo, la... me queda calcular la integral así de línea en un circuito cerrado. Bueno, no es de línea porque es por n, ¿no? Pues si fuera una integral de línea sería por diferencial de longitud vectorial a lo largo del camino de integración. No es una integral de línea, es una integral en este circuito del campo eléctrico transversal por la normal al circuito, ¿vale? Entonces aquí hacemos lo mismo, le extendemos esta integral 1 metro a lo largo del eje z, ¿vale? Es decir, le integramos todo. Esto estará aquí seguramente en la siguiente página. Bueno, lo voy a hacer así. Aquí le añadimos la integral de 0 a 1 respecto al diferencial de z. Entonces no me cambia nada en cuanto al valor que me da, pero conceptualmente ahora tengo una integral de superficie y como esta n es normal a la superficie, fijaos que la n sale, la n es ahora normal a la superficie, entonces tengo la integral de superficie del flujo, estoy calculando el flujo del campo eléctrico que me sale de esta superficie cilíndrica, ¿vale? Entonces esto es casi una ley de Gauss, porque es el flujo del campo eléctrico que me atraviesa una superficie cerrada. Bueno, cerrada no del todo porque me faltan las tapas, pero yo le puedo poner las tapas. ¿Por qué le puedo poner las tapas? Porque como el campo eléctrico es transversal y no tiene componente longitudinal, el campo eléctrico, perdón, aquí, el campo eléctrico es transversal, el campo eléctrico va a ser así, es transversal, no tiene componente longitudinal, entonces no hay flujo del campo eléctrico a través de las tapas. Entonces, como no hay flujo de campo eléctrico a través de las tapas, a esta integral le puedo añadir la integral de superficie de las tapas, porque yo sé que vale 0. Y entonces ahora, con tapas, sí que tengo una ley de Gauss, porque tengo la integral del campo eléctrico, o sea, el flujo del campo eléctrico que me sale de una superficie cerrada. Y esto va a ser igual a la carga que hay dentro dentro de la, dentro de este volumen. Entonces la carga, Pero una pregunta. sí, Que este paso que hemos hecho de pasar de una dimensión a dos, ¿no faltaría el factor de 2pi por el radio o algo así? no, porque Porque estás es que, como es que el radio, a ver, es que tipo... nadie dice que esta superficie sea circular. Lo del 2pi por el radio es para las superficies circulares. Fíjate que aquí tenemos la integral de línea a lo largo de esta línea. Voy a cambiar de color. Vamos a poner una línea verde. Esta integral de línea de aquí es la Sí, sí, integral sí. a lo largo de esta línea, que no tiene por qué ser circular, que puede ser, si queréis, puede ser la línea que yo quiera, mientras el Sí, sí, conductor vale. esté Vale, dentro. pero Entonces hacer luego, eso durante un eje no altera el factor. Te puedes multiplicarlo por la longitud. claro, entonces yo esto de aquí lo integro también en z, de 0 a 1, y estoy integrando de 0 a 1 magnitudes que son todas constantes en z. Por tanto, el resultado es el mismo
que si no integro de 0 a 1. O sea, yo puedo integrar de 0 a 1 en z sin cambiar el resultado. Porque todo es constante en z. Vale, vale, y da multiplicado por 1, vale. Queda multiplicado por 1. Entonces, claro, esta operación de integrar en z desde 0 a 1, claro, no me cambia nada, pero conceptualmente me dice, hombre, pues ahora es el flujo del campo eléctrico a través de una superficie, que yo la puedo cerrar poniendo las tapas porque las tapas no tienen flujo, y entonces tengo una ley de Gauss. Entonces ahora yo puedo decir, vale, pues el valor de esta integral, fíjate que esta integral era la misma que la integral que tenía yo al principio, bueno, epsilon e por n. Esta integral, que era antes una integral de línea, ahora me da la carga. Entonces esto de aquí me ha permitido, el truco este de integrar de 0 a 1, me ha permitido darme cuenta que esta integral que yo tenía aquí, vamos a poner esta integral que yo tenía aquí, que al principio no sabía cuánto era, pues es la carga. Entonces, claro, como la carga es la capacidad por la tensión, pues yo puedo sustituir la integral esta como capacidad por tensión. Donde esta capacidad es por unidad de longitud, porque fijaos que estamos haciéndolo todo, hemos calculado la carga, fijaos que al tener la superficie un metro, bueno, el volumen, un metro que contiene la carga, un metro de longitud, es carga por unidad de longitud. Entonces la capacidad, que es carga dividida entre potencial o tensión, pues es capacidad por unidad de longitud. Entonces, igual que la inductancia que nos ha salido antes, estos dos parámetros son por unidad de longitud. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sustituimos esto en lo que tenemos antes y me da esta ecuación de aquí. Y poniendo las dos ecuaciones juntas, obtengo lo que quería. Obtengo las ecuaciones del telegrafista. He obtenido las ecuaciones del telegrafista y además lo he hecho a través de las... recordaos que hemos empezado al principio de todo a través de las leyes de Maxwell. Lo que pasa es que para calcular estas capacidades e inductancias por unidad de longitud hemos utilizado fórmulas que venían de electrostática. Y esto es importante porque podemos, de la misma forma que habíamos dicho que al principio de todo, a ver si lo encuentro por aquí, al principio de todo os dije, es que esto, que podíamos resolver un problema de estática, aquí os dije que para calcular los campos eléctrico y magnético transversales podíamos resolver un problema de estática. Pues este mismo problema de estática es el que me permite calcular también en estática las capacidades e inductancias por unidad de longitud. Entonces aquí lo único que tenéis que hacer es un problema de curso pasado. Estos son, el calcular las capacidades e inductancias por unidad de longitud de una línea de transmisión es resolver un problema de electromagnetismo del año pasado, un problema de electrostática. Por eso, como es una cosa que ya habéis estudiado y que ya sabéis hacer y que ya está explicado y preguntado en examen, pues normalmente en los problemas de examen nos concentramos en cosas más propias de las líneas de transmisión y de momento no lo hemos hecho nunca el decir, mira, esta es una estructura y calcúlame la capacidad y la inductancia por unidad de longitud, ¿no? O sea, normalmente no lo preguntamos porque son cosas que ya han salido en el curso de electromagnetismo. Entonces, y una pregunta. sí. ¿Por qué decimos que potencial o intensidad es potencial cero por el factor de E elevado a menos gamma zeta? Sí, porque hemos dicho al principio que tenemos que toda la variación con z, de todas las variables, de todas las magnitudes, la variación con z es exponencial compleja. Por tanto, van a ser todas de esta forma. Y de hecho, esto está salido antes en los apuntes también, y lo he comentado, todas las variables van a tener esta propiedad, que van a ser la variable función de z, que es la variable que hay en electrodinámica, esto de aquí sería la variable en dinámica, va a ser igual a la variable en estática por la exponencial de propagación en z. Entonces esta variable en estática v sub 0 es justamente
la solución del problema estático, que esto es lo que estaba por aquí, aquí, en el dibujo este que os he hecho, justamente esta V sub 0 e I sub 0 son las que me definen el problema estático. En el problema estático tengo los dos conductores, yo digo, vale, pongo un potencial estático V sub 0, diferencia potencial entre los dos conductores, me circula por los conductores una corriente I sub 0 de ida y la misma de vuelta por el otro conductor, y esto es un problema de estática. Pues estas corrientes V sub 0 e I sub 0 son las que luego me salen aquí, las que luego me salen aquí, Sí, sí. ¿vale? Pero, ¿qué significado tiene un potencial complejo o imaginario? Es un fasor. Acordaos de la clase del lunes cuando repasamos régimen permanente senoidal. Esto es complejo porque es un fasor. ¿El potencial puede ser un fasor? ¿El qué? El ¿El potencial. potencial puede ser un fasor? Perdón, el potencial. Sí. Sí, por Ah, sí, sí, supuesto. verdad, sí, puede ser un fasor. Todas las variables, o sea, todas menos la potencia, bueno, todas las variables dependen del tiempo. Menos la potencia, las demás variables son funciones armónicas del tiempo, son senos y cosenos con una cierta fase. Entonces, Vale, vale. los fasores me representan la amplitud y la fase de esta variación armónica. Y por eso todas las variables son complejas aquí. Todas. Vale, vale, vale. Perfecto, Mauricio. Gracias. Menos la potencia, ¿eh? Porque la potencia, como no es armónica, tenemos la media temporal, y la media temporal es escalar, es real, no es compleja, ¿vale? Menos la potencia, las demás son todo fasores complejos. Entonces, otra forma de llegar a la misma conclusión. Yo tenía otra duda. ¿Sí? Perdón. Aquí has encontrado las relaciones, hay las ecuaciones que te relacionan v de z e I de z. Sí. Pero tú ya has impuesto una forma concreta sobre v de z e I de z para llegar hasta aquí, entonces no le veo el sentido. Bueno, le he impuesto que la única, a ver, que la variación en z es armónica. Bueno, armónica. Sería armónica si no hay pérdidas, ¿vale? Porque si hay pérdidas es como un seno atenuado, ¿no? Pero fíjate que para los campos hemos justificado, y esto aquí estabais de acuerdo, para los campos eléctrico y magnético, la variación con z era exponencial compleja. Entonces, si yo obtengo, fijaos, si el campo tiene una variación en z exponencial compleja, ¿qué variación en z va a tener la v? Por fuerza la misma. No puede tener otra, porque esta integral, o sea, todo lo que demás que estoy haciendo son manipulaciones en el plano x, y. O sea, el eje z no lo toco. Entonces, claro, si el campo eléctrico tiene variación elevado a menos gamma z, el potencial tiene que tener la misma en z. Porque fijaos que todas las demás operaciones que salen por aquí son operaciones en el plano x, y. Vale, pero entonces, cuando llegas a la ecuación del telegrafista, que te relaciona la derivada en z, la Sí. derivada en z es simplemente multiplicar por gamma. Correcto. La derivada en z será multiplicar con gamma, y esto lo veremos luego cuando trabajemos con estas ecuaciones. De momento simplemente obtenemos las ecuaciones. Pero estas además solo son válidas para el caso concreto que la dependencia en z sea e elevado a menos gamma z. Bueno, en realidad es más general que eso, porque acuérdate de la que nos hemos saltado antes. Acuérdate de esta de aquí, en la cual justificaba que que haciendo un análisis de Fourier, pues podíamos una variación en z diferente, la podíamos expresar como una superposición de variaciones exponenciales complejas en z. Vale, entonces, De Fourier o de Laplace. Entonces, las ecuaciones del telegrafista también acabarían siendo válidas a través de este razonamiento para variaciones en z que no sean exponenciales complejas. Vale. Y esto permite, por ejemplo, estudiar pulsos que se propagan. Esto aquí no lo vamos a hacer, pero en la asignatura de radiación y propagación de telecos, que está básicamente dedicada a líneas de transmisión, allí sí que estudian
variaciones temporales distintas como pulsos que se propagan por una línea y ver cómo se refleja el pulso y tal. También cumplen las ecuaciones del telegrafista. Como las ecuaciones del telegrafista, de hecho, fíjate, a ver si las tenemos por aquí. Las ecuaciones del telegrafista se cumplen para cada frecuencia omega. Entonces, claro, esto es dominio de la frecuencia, entonces haciendo una antitransformada de Fourier, pues puedo pasar a una variación temporal diferente de armónica, y entonces en Z tendré una propagación que será una suma de ondas, será una suma de exponenciales complejas, pero tendrá la forma en función de Z que sea, y va a seguir cumpliendo esto. Pero bueno, son cosas que se salen ya de este curso, ¿eh? Ok, merci. De hecho, si os interesa, hay un libro del tema de líneas de transmisión donde está muy bien explicados en el libro de Posar, que está en la bibliografía de la ficha del curso de la guía docente, pues en la bibliografía está el libro de Posar, que realmente explica muy bien todas estas cosas. Bueno, entonces, a ver, hay otra forma de llegar a lo mismo. Claro, vosotros como esto es un grado de física, os he hecho una deducción a partir de las ecuaciones de Maxwell. Pero en Telecos lo hacemos mucho más rápido. En Telecos lo hacemos de la misma forma como a mediados del siglo XIX y antes de que Maxwell hiciera sus tratados y sus ecuaciones, los ingenieros del telégrafo de Estados Unidos sacaron las mismas ecuaciones con el razonamiento muy sencillo que os voy a hacer ahora. Pero claro, es un razonamiento muy de ingeniería, ¿no? Muy decir, bueno, pues esto yo hago un modelo y este modelo me da unas ecuaciones y como experimentalmente veo que lo que pasa en la realidad pues más o menos está de acuerdo con las ecuaciones, pues lo doy por bueno, ¿no? Pero vosotros habéis hecho una cosa mucho más rigurosa que es coger las ecuaciones de Maxwell y de allí sacar las ecuaciones. Pero bueno, básicamente es poner en la línea de transmisión, que tiene una tensión en función de Z y una corriente en función de Z, ponerles una inductancia en serie y una capacidad en paralelo. Y esto, acordaos, que son los efectos aquellos de inductancia y de autoinductancia del circuito y de capacidad de capacidad parásita entre los conductores. Son las inductancias y capacidades parásitas que os comentaba el lunes. Pero os comenté el lunes que el tener en cuenta estas inductancias y capacidades parásitas en un punto fallaba. Es decir, el lunes acordaos que pusimos aquí una resistencia de 26 ohmios, la medimos y tal, y vimos que si poníamos aquí una inductancia en serie y una capacidad en paralelo, mejorábamos un pelín los resultados hasta una cierta frecuencia, pero luego fallaba, ¿no? Y esto fallaba porque lo habíamos hecho en un punto, con una inductancia y con una capacidad conectadas en un punto. Y esto falla. Lo que va bien es tener la inductancia y la capacidad conectadas distribuidas a lo largo de toda la línea. Es decir, las inductancias vendrían así y la capacidad. Nueva inductancia, nueva capacidad. Nueva inductancia, nueva capacidad. Todo distribuido. Nueva inductancia, nueva capacidad. Todo distribuido. Entonces, en un incremento de Z muy pequeño, pues yo tengo una inductancia serie y una capacidad paralelo. Entonces, analizando este circuito, pues obtenemos las mismas ecuaciones. De hecho, esta gente ya lo hizo un poco más general y le añadió las pérdidas, le añadió un poco de pérdidas en el dieléctrico, es decir, si el dieléctrico que separa los dos conductores tiene un poquito de conductividad distinta de cero, pues se me va a escapar un poquito de corriente de un conductor al otro. Entonces aquí le pongo una conductividad. Y también los conductores pues van a ser imperfectos. La conductividad no va a ser infinita, va a ser 10 a la 6 o 10 a la 7 para un buen conductor, pero no va a ser infinita. Entonces le voy a poner una resistencia en serie, ¿no? Entonces yo lo hice un poco más general, que tenían en serie no solo la inductancia, sino también un poco de resistencia, y en paralelo no solo la capacidad, sino una conductancia muy pequeña, ¿no? Y
Bueno, entonces ya se ve por un análisis de Kirchhoff, ya se ve enseguida que la diferencia de potencial entre el principio y el final, vamos a poner aquí otro color, la diferencia de potencial entre el principio y el final viene dada por la R más J omega L por la corriente, o sea, la diferencia de potencial es R más J omega L por la corriente, y la diferencia entre las corrientes que entran y la corriente que sale es la que se escapa por en medio, pues diferencia entre la corriente que entra y la que sale es la que se escapa por en medio, la que se escapa por en medio es diferencia de potencial por conductividad y diferencia de potencial por J omega C, por derivada temporal o sea, C por la derivada temporal de la diferencia de potencial, ¿no? Entonces, como el incremento de Z es muy pequeño, divido todo por incremento de Z y esto queda aproximado por la derivada. Fijaos que la diferencia de tensiones en dos puntos que están muy próximos, dividido por la separación entre estos dos puntos, y esta separación es muy pequeña, pues es aproximadamente la derivada. Entonces, si pongo aquí la derivada, obtengo las mismas ecuaciones del telegrafista de antes, con dos parámetros nuevos. Antes las he obtenido con L y con C, y ahora le añadimos los parámetros R y G que tienen en cuenta las pérdidas. Si no hubiera pérdidas me saldría lo mismo que teníamos antes. Esto aquí lo podemos comparar con lo que teníamos antes y es lo mismo. O sea que lo hemos hecho un poquito más general añadiendo las pérdidas. Lo que pasa es que las pérdidas ya estaban implícitas. O sea, cuando antes hemos obtenido estas ecuaciones con L y con C, las pérdidas ya estaban implícitas, aunque no lo habíamos dicho, porque fijaos cómo se calculan la L y la C. Estas son las fórmulas, las tenéis en el formulario. Las fórmulas que hemos obtenido antes para la inductancia por unidad de longitud y la capacidad por unidad de longitud que hemos obtenido antes, pues llevan una mu y llevan una epsilon. Entonces sabemos que si hay pérdidas, la epsilon tiene una parte imaginaria. Hipotéticamente, si hubiera pérdidas magnéticas, la mu tendría una parte imaginaria. En la práctica, mu va a ser más o menos mu sub 0, con lo cual esto de aquí no nos va a afectar, ¿no? Pero en el caso dieléctrico sí que nos afecta, porque la epsilon va a tener una parte imaginaria si hay pérdidas, ¿no? Entonces, claro, justamente la parte imaginaria de epsilon es la que me va a dar lugar a la conductividad que me sale aquí. La conductividad esta va a venir de la parte imaginaria de epsilon cuando yo pongo la epsilon compleja en la fórmula que me calcula la C. Esto puedo hacerlo, ¿eh? Acordaos del año pasado de la ley de Ampère-Maxwell poniendo una corriente de conducción que sea la conductividad por el campo eléctrico, la tenéis aquí, la corriente de conducción. Enseguida se obtiene la parte imaginaria de epsilon. Esto ha salido también con Federico en los medios con pérdidas, salió el año pasado con Roberto al analizar propagación de ondas también en medios con pérdidas. Entonces, pues yo en la fórmula esta de aquí, en esta fórmula, pues le pongo la epsilon compleja. Y aquí tengo la misma fórmula con la epsilon compleja. Entonces enseguida divido la integral en dos términos. El término de epsilon pues me da toda esta parte. Y ahora cambio de color, el término de conductividad pues me da toda esta parte. Entonces si esto lo comparo con la ecuación que había obtenido por el método de los telegrafistas, pues enseguida comparando veo que el primer término, el de epsilon prima, es la capacidad. Fijaos que es la definición de capacidad que hemos hecho al principio, esta de aquí, pero ahora ya con epsilon prima, es decir, con la permitividad auténtica sin tener en cuenta las pérdidas. Entonces el término de las pérdidas, el término de la conductividad, me da un segundo término que yo igualo a G por V y resulta que la G es todo esto. Entonces, pues bueno, me queda, la ecuación esta se me reduce
a que la derivada de la corriente respecto de z es menos la conductividad más j omega c, todo por v, ¿no? Donde la capacidad se calcula igual que antes, pero ahora la epsilon ya no es la epsilon compleja, sino que es la auténtica permitividad dieléctrica, y la G se calcula con la conductividad. Y aquí llegamos a una cosa que yo siempre digo en el curso de electromagnetismo. Lo que pasa es que como el año pasado vino el confinamiento, ahora el confinamiento nos cogió cuando estábamos haciendo condensadores, o estábamos a punto de hacer condensadores, entonces no me llegó tiempo de llegar a las conductividades. Pero cuando empezamos el capítulo 4 de conductividades, y cuando hemos obtenido fórmulas para calcular la conductividad, siempre os digo, la fórmula que me sale para la conductividad es exactamente la misma que tengo para la capacidad, cambiando epsilon por la conductividad. Podéis coger los apuntes, esto está en los apuntes de electromagnetismo, yo en los apuntes lo puse, pero podéis repasarlo si no os acordáis de ello. Y si comparáis las fórmulas para la misma estructura, para la misma geometría, si comparáis las fórmulas de la capacidad con la conductividad para la misma geometría, las dos fórmulas son iguales intercambiando epsilon por sigma. Obviamente el epsilon permitividad sin tener en cuenta las pérdidas, la permitividad auténtica. Cambiando permitividad por conductividad se pasa de una fórmula a la otra. Entonces, análogamente para la inductancia, pues tengo una fórmula similar. Lo que pasa es que como ahora la mu va a ser normalmente la del espacio libre, la del vacío, pues ya no le pongo. Aquí me olvido un poco de las pérdidas. Aquí digo sí, para mu real, ¿no? Porque normalmente no vamos a tener pérdidas. Entonces, otro inciso, que esto es lo que sería el teorema de dualidad. Si comparáis estas dos fórmulas, son la misma, cambiando magnitudes eléctricas por sus duales magnéticas. Es decir, yo cambio la tensión por su dual, que es la corriente. Cambio la permitividad epsilon por su dual, que es la permeabilidad mu. Cambio el campo eléctrico E por su dual, que es el campo H. No es, iba a decir campo magnético, sabéis el vector auxiliar H. Entonces, ¿qué obtengo? En lugar de la capacidad, tengo su dual, que es la inductancia. Entonces aquí, al final, solamente hay que saberse una fórmula, que tampoco la tenéis que saber porque está en el formulario, pero bueno, hipotéticamente, si no estuviera en el formulario, solo tendríais que saber una fórmula, porque la de la conductividad se obtiene sustituyendo la epsilon por sigma, y la de la inductancia se obtiene cambiando las magnitudes por sus duales. Esto de utilizar dualidad va muy bien porque de hecho podéis comprobar que las ecuaciones de Faraday y de Ampère-Maxwell son una dual de la otra intercambiando magnitudes duales. Bueno, entonces, habíamos dicho que las capacidades e inductancias son las de estática. Bueno, pues como son las de estática, directamente puedo calcular, o sea, podríamos haber dicho, vale, pues yo calculo la capacidad en estática integrando la carga por unidad, perdón, dividiendo la carga por unidad de longitud entre la tensión. La carga por unidad de longitud, teorema de Gauss, la integral de 0 a 1 me desaparece y me queda esto, que es justamente la misma fórmula que tengo, aquí arriba. Ay, vaya color más feo. Vamos a cambiar. Justamente la misma fórmula, bueno, a ver, ahora. Justamente la misma fórmula que tengo aquí arriba. Y pues eso, simplemente esto es una pequeña comprobación de que utilizando los conceptos que sabéis de estática, pues acabo con las mismas fórmulas que hemos deducido de antes. Entonces, para la inductancia lo mismo, yo puedo calcular la inductancia en estática, pues dividiendo el flujo magnético entre la corriente. El flujo magnético pues es la integral de superficie de B, que es mu por H. Entonces la integral de superficie, la integral de 0 a 1 en Z me desaparece, me queda la integral de A a B y me sale la misma fórmula. La tenemos aquí, pues me sale la misma fórmula que tenía yo aquí.
Me sale la misma fórmula, ¿no? Esto solamente como comprobación. Pero bueno, ya que estamos haciendo comprobaciones y tal, si en estas fórmulas le metemos las propiedades de la onda TEM y en el cálculo de L sustituimos H por lo que corresponde a una onda TEM, me queda una integral de línea del campo eléctrico transversal que sabemos que será el potencial, o sea, esto aquí será menos el potencial, y me queda una expresión para L en función de tensiones y corrientes. Análogamente para C, que su fórmula es esta de aquí, pues el campo eléctrico lo sustituimos por la onda plana en función de H, y entonces me queda una integral en circuito cerrado de H que sabemos que es la corriente, o sea, sabemos que esto de aquí va a ser I sub 0, y me queda pues una fórmula en función de tensiones y corrientes. Entonces yo divido una fórmula entre la otra, divido la fórmula de L entre la de C. Y aquí me sale bueno, no directamente, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacerlo diferente. Definimos V sub 0 partido entre I sub 0 igual a Z sub 0. Lo tenemos aquí. Esta definición es importante y hablaremos luego de ella. Es lo que se llama impedancia característica, que aquí, como la V sub 0 y la I sub 0 son las del problema en estática, pues sería la relación entre la V y la I sub 0 de estática. Pero a su vez, recordad que V de Z es V sub 0 elevado a menos gamma Z y que I de Z es I sub 0 elevado a menos gamma Z. Entonces, recordad que estas V sub 0 e I sub 0 no solamente son las tensiones y corrientes del problema estático que utilizamos como problema auxiliar, sino que también son las amplitudes de la onda que se propaga a lo largo de Z. Entonces, esta impedancia característica, lo utilizaremos mucho luego, será un parámetro muy importante para nosotros, por eso lo marco tanto, porque va a ser un parámetro muy importante, pero lo definiremos como la relación entre las amplitudes de tensión y de corriente de la onda que se propaga a lo largo del eje Z. Que en este caso que estamos viendo ahora es la relación entre las tensiones y corrientes estáticas, pero bueno, que vienen a ser lo mismo las dos cosas. Esto es importante. Entonces, utilizando esta expresión de Z sub 0, esta expresión que nos ha salido de Z sub 0, la utilizamos aquí, vamos a ponerlo negro, utilizamos aquí esta expresión que nos ha salido y enseguida vemos que hay unas fórmulas para L y para C en función de Z sub 0. Entonces resulta que si yo soy capaz de calcular la Z sub 0, también soy capaz de calcular la L y la C. Si soy capaz de calcular la L, puedo conocer la Z sub 0. Si yo calculo la L, conozco la Z sub 0 y a partir de la Z sub 0 conozco la C. Es decir, que de los tres parámetros necesito uno. Y esto, para la hora de resolver problemas, pues puede ser muy, muy útil, ¿no? O sea, normalmente a vosotros no os voy a pedir, como he dicho antes, que para una cierta geometría de línea de transmisión me calculéis L y C resolviendo el problema estático tal como se hacía el año pasado, porque es material del año pasado. Pero sí que hay problemas de líneas de transmisión en los cuales, a partir de una serie de medidas sobre la línea, de midiendo cosas, midiendo tensiones y corrientes, se pide, a partir de estos resultados experimentales de medidas que tenemos, cuánto vale L y cuánto vale C. Entonces lo que es importante es que me basta calcular una de ellas, o Z sub 0, o a lo mejor me piden Z sub 0, lo que sea. Me basta calcular una de ellas. Si conozco epsilon y mu, si no conozco epsilon y mu, ya no puedo relacionarlo con Z sub 0. Pero si conozco epsilon y mu, pues de los tres parámetros necesito uno. Si no conozco epsilon y mu, puedo relacionar L y C multiplicando estos dos recuadros. Entre ellos puedo relacionar L y C de esta manera. El producto L por C es mu epsilon prima. Y esto es importante porque hay problemas, como os decía, en los cuales se pide calcular L y C
y basta que calculemos uno que enseguida puedo sacar el otro. Pensar que podemos no conocer epsilon ni mu, pero sí que podemos conocer el producto a través de la constante de propagación. Acordaos que la constante de propagación es omega raíz cuadrada de mu epsilon. Entonces, a partir de la aunque no conozcamos epsilon y mu, el producto sí que lo podemos saber a partir de la constante de propagación. Y esto nos permite de L y C calcular una primero y luego muy rápido saber cuánto vale la otra. Y esto así nos ahorramos tiempo al resolver el problema. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Nos queda el caso de la resistencia. A ver, la resistencia por unidad de longitud. Acordaos que con las ecuaciones del telegrafista obtenidas por el método de los telegrafistas les hemos puesto una resistencia en serie porque hemos dicho que el conductor no tiene conductividad, no es perfecto, no tiene conductividad infinita, tiene una conductividad grande de 10 a la 6, 10 a la 7, pero finita. Entonces, pues bueno, ¿de dónde sale esta resistencia? Entonces esta resistencia de donde viene es justamente de la resistividad del conductor. Entonces, pues normalmente, si fuera un conductor con corriente constante, pues la resistencia, ¿cuánto vale? Longitud del conductor dividida entre la sección transversal S del conductor y dividida entre la conductividad. Esta es la típica fórmula para un conductor cilíndrico como el que tenemos si la corriente fuera constante, pero resulta que la corriente no es constante. La corriente no es constante, la corriente tiene un decaimiento exponencial, porque sabemos que la densidad superficial de corriente que viaja por dentro del conductor es la conductividad por el campo. Por cierto, no lo he dicho, en electromagnetismo, es que ahora que veo esta fórmula me acuerdo del electromagnetismo, en electromagnetismo la conductividad era G, esto es una G, era G, y aquí es sigma. Entonces supongo que la sigma ha salido ya con Federico, y si no, pues siento no haberos avisado antes de que para nosotros la conductividad en lugar de G es sigma, ¿no? Sigma igual a G es la conductividad. Entonces, bueno, como el campo es exponencial, que esto de aquí es la famosa profundidad de penetración en un buen conductor, etcétera. Acordaos la skin depth que visteis con Roberto y tal, pues claro, si el campo es penetra exponencialmente, con un decaimiento exponencial, la corriente, que es sigma por el campo, pues lo mismo. Entonces la corriente es exponencial, yo ya no puedo aplicar esta fórmula. Pero ahora, para ir rápido, como me acaba el tiempo, vamos rápido y esto lo podéis ver en los apuntes. Lo que sí que puedo hacer es calcular la corriente que circula por el conductor integrando el perfil exponencial de J. Yo integro el perfil exponencial de J y entonces ya sabéis que la integral de una exponencial da el inverso de la constante de la exponencial. Es decir, me va a dar la profundidad de penetración, la skin depth. Entonces la corriente va a valer esto de aquí. Entonces, como la resistencia es el cociente entre tensión y corriente, pues me acaba saliendo que la resistencia es esto, y simplificando y tal, me sale esto de aquí. Entonces, esta es la resistencia teniendo en cuenta el perfil exponencial de la corriente. Aquí vamos a identificar esto fácilmente, por ejemplo, como, fijaos, esto de aquí es la resistencia que tenemos. Esto es la conductividad, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Es la resistencia por unidad de longitud, porque esto tiene 1 metro. La resistencia por unidad de longitud dividida por la anchura. Esta W es la anchura. Pero claro, como la anchura puede ser cualquiera, me sale más a cuenta suponer que la anchura es 1 metro y defino la resistencia superficial como resistencia por unidad de longitud y también unidad de anchura. De tal manera que la resistencia para una anchura distinta de 1 metro, pues es simplemente la resistencia superficial dividida por la anchura. Esto ha salido teóricamente también con Federico, creo, en teoría os lo tiene que haber contado.
Entonces, ¿qué pasa en nuestro caso? Pues en nuestro caso tenemos estas líneas de transmisión. La corriente viaja por cerca de la superficie del conductor, viaja por la zona roja, porque como tiene un decaimiento exponencial, vamos a cambiar de color, pues claro, si se decae exponencialmente al penetrar dentro del conductor, pues claro, se hace enseguida cero y prácticamente existe en un anillo por debajo de la superficie. Un anillo cuyo grosor es la profundidad de penetración. Entonces se puede demostrar fácilmente que la resistencia que hay es la misma que si la corriente fuera constante y circulara por un anillo cuyo ancho fuera la profundidad de penetración. También lo vemos aquí. Esto luego también está explicado un poco mejor después. Entonces, ¿cuál es finalmente para nuestra línea de transmisión la resistencia? Y con esto termino. Pues la resistencia superficial dividida entre la anchura. ¿Pero la anchura cuál es? La anchura es el contorno del conductor. Aquí, fijaos, esta C sub A sería el contorno, toda la circunferencia si fuera circular, pero como no es circular no puedo decir circunferencia, pero bueno, sería la longitud del contorno del conductor. Le llamamos C sub A. Pero claro, yo tengo dos conductores y la resistencia de uno total es la resistencia del conductor A más la resistencia del conductor B, porque la corriente va por uno y vuelve por otro. Están en serie. Entonces tengo que sumar la resistencia del conductor A como resistencia superficial dividido por el contorno del conductor A, más la resistencia del conductor B, que es la resistencia superficial dividida por el contorno del conductor B. Total, esto. Y esta fórmula es la que me da la resistencia por unidad de longitud que yo tengo que utilizar para la línea de transmisión. Con esto terminaríamos. Tenemos dos páginas extra que no nos interesan de cara a examen. La primera responde a una pregunta que a lo mejor alguien se ha planteado cuando se habló de profundidad de penetración en el curso de electromagnetismo y también con Federico. Era para una onda con incidencia perpendicular en un conductor. Entonces, a partir de aquí salía un decaimiento del campo dentro del conductor con una profundidad de penetración. Pero ahora tenemos una onda que se propaga paralelamente al conductor. Estos son los conductores, acordaos. La onda se propaga en Z paralelamente al conductor. Entonces, ¿por qué utilizamos el concepto de profundidad de penetración que está desarrollado para una incidencia perpendicular si ahora la incidencia es paralela al conductor? Bueno, aquí está explicado, os lo podéis leer. Esto os resuelve la duda. Y luego esta otra página que también es extra, explica un modo alternativo para calcular los parámetros de la línea, la capacidad, inductancia, conductividad y resistencia por unidad de longitud por energía, simplemente diciendo que la inductancia de la línea por unidad de longitud será la inductancia de una bobina que almacene la misma energía. Para el condensador lo mismo, la capacidad por unidad de longitud será la capacidad de un condensador que almacene la misma energía, ¿no? Y esto es un método alternativo para calcularlo. Concretamente es el método que se da en el libro de Pozar y normalmente no nos interesa porque salen integrales de superficie y con las fórmulas que os hemos dado antes las integrales eran de línea y es mucho más fácil hacer la integral de línea que de superficie, ¿no? Pues simplemente lo tenéis aquí porque es lo que sale en los libros como en el de Pozar. Bueno, con esto terminamos. Tenemos aquí una tabla de conductividades y constantes dieléctricas para distintos materiales y ya pues el viernes empezaremos ya realmente con propagación de ondas.